Bienvenidos a un episodio más de Lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy nos encontramos en un lugar bastante cómodo, tranquilos, relajados, para poder sacar el estrés citadino, ¿verdad? O más bien relajarse del estrés citadino. Y aquí estamos compartiendo estos momentos, ¿verdad? O este momento de, pues, de descanso, de relajación con Monseñor, con Miguel del equipo de Lo Católico y Más. ¿Cómo está, Monseñor? Con un poco de frío. El lugar está precioso, pero siempre uno eh, mantiene cierto calor en su cuerpo, en su organismo, y ahora me siento con un poquito de frío. Sí está haciendo un poquito de frío, pero pues bueno, aquí estaremos tranquilos este día, Así me parece muy bien. Nuestra plática, como siempre, será muy amena. platicando. Hay un punto que quisiera que nos pudiera explicar ciertas cosas, ¿no? El punto es sobre el padre Adam Kotas, un padre que es polaco, ¿verdad? Que por cuestiones de migración llegó a Estados Unidos, ahí estudia, o ahí es donde hace su formación, ¿no? Para su formación sacerdotal. Me parece que se ordena para la diócesis de California, no estoy seguro, pero bueno, ahí está en esa parte. Es un padre que se ha vuelto famoso en TikTok, ¿no? Famoso en estos videos cortos, ¿no? Por el lenguaje expresivo, ¿no? Por diferentes situaciones que comenta que a él le han pasado, ¿no? En el caminar de su ministerio en la iglesia, pero ahora llega a este punto en donde lo han reducido al estado laical, o sea, es decir, le han quitado la parte del sacerdocio. Se ha hecho como, como viral también esto porque el padre dice, ¿verdad?, que él es sacerdote para siempre y que siempre va a ser sacerdote, aunque todo el mundo esté en contra de él. Entonces, respecto a estos puntos, quisiera primero, ¿cuál es tu opinión o tu punto de vista en esta parte, ¿no? O sea, nosotros, pues, o como el padre que uno se ordena, que dice, ¿no? Según el rito de Melquisedec, uno es sacerdote para siempre, pero por diversas circunstancias de la vida, ¿verdad? A veces propias, a veces externas, pero puede llegar este momento, ¿no? En donde hay una notificación o donde hay un resultado de alguna cuestión donde se pide dejar el ministerio, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte del ser sacerdote para siempre cuando tenemos cuando hay una situación externa, pues, que te orilla a dejar el ministerio o a no practicar el ministerio, o cómo se podría Es muy llamar? interesante tener esta pequeña reflexión, pero eh, yo pienso que primero que todo hay que distinguir. Es decir, podemos utilizar el mismo término, pero podemos interpretarlo o traducirlo de modo muy diverso. Ujú. Es decir, para la iglesia, el término laico para la iglesia significa aquel fiel cristiano, es decir, bautizado, y ordinariamente que tiene los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, pero basta el inicio que es el bautismo. Ya siendo bautizado, es cristiano y es laico. Y todos empezamos perteneciendo a la iglesia con el bautismo siendo laicos. La distinción entre un laico y otro dentro de la iglesia es por el sacramento del orden sagrado. Pero este término laico es conocido o es interpretado o es utilizado de modo diverso ante los estados constituidos, particularmente los que se llaman estados laicos. ¿Por qué? Porque hay una pequeña situación difícil a finales de los 1800, 1900, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, en donde viene el término laico. Para el término laico para la autoridad civil o para el ambiente civil de la época, ser laico significaba ser un beligerante contra la iglesia. Entonces, decir laico o estado laical significaba después,
se fue precisando y se fueron tranquilizando las posturas, pero en un primer momento el ser laico o estado laico no solamente significa una libertad de culto, libertad religiosa, sino significaba una actitud agresiva contra la iglesia. Entonces, decir que alguien es laico significaba que es una persona que está en contra de la iglesia y especialmente de la iglesia católica en todos sus aspectos. Eso influyó mucho en los libros de texto o en los libros que se utilizaban académicos a principios de los 1900 hasta 1950, digamos. Y en México se utilizaba mucha literatura española o mucha literatura que nos venía sobre todo de Argentina o de otros lugares. Entonces se evitaba utilizar para los servicios de un cristiano, digamos que ahora podemos decir comprometido, el término laico. Se utilizaba el término de seglar o secular. Entonces, muchas traducciones, inclusive del Concilio Ecuménico Vaticano II, cuando se habla de los laicos, para evitar ese conflicto, se utilizó, en España, la traducción, digamos, oficial utiliza el término seglar. Es un seglar en lugar de un término laico. Nosotros en México estamos más acostumbrados a utilizar el término laico en ese sentido primero que hemos dicho, es decir, aquel bautizado, miembro de la iglesia, pero que es diverso a una actitud laical, eh, en, eh, como lo entiende o lo se entendía en el Estado. De hecho, ahorita el Estado, al hablar de un Estado laico, significa un Estado de independencia y de respeto en lo que podríamos llamar libertad religiosa. Propiamente el seglar es, digamos, el término seglar es para aquellas personas que participan de alguna manera activa en la iglesia, ¿no? El término seglar se utiliza para no utilizar el término laico. ¿Y seglar qué significa? Del siglo. ¿Y el siglo qué significa? El mundo. ¿El mundo qué significa? La realidad en donde uno se desarrolla habitualmente, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Es un mundo seglar, pero ya seglar para la iglesia entendería que es un cristiano. Entonces, hay que distinguir cuando se utiliza el término laico, se utiliza el término secular y el término secular. Son muy Sí, afines, son muy afines, pero pero tiene una algún connotación, matiz por ahí. un matiz especial. Entonces, estamos hablando si se distingue todo bautizado, que es laico, en otro dentro de la iglesia, que hay un estado de consagración por el orden sacramental. Este orden sacramental en plenitud viene recibido en el episcopado, pero ya se recibe una configuración a Cristo, Cristo sacerdote ministerial, con el presbiterado. Entonces hay presbíteros y obispos, ambos son sacerdotes, pero la plenitud del sacerdocio está en el episcopado. Deja de pertenecer al mundo cuando uno lo constituyen como clérigo. Y en la iglesia latina, romana, en este momento, uno es perteneciente a la jerarquía, a la clerecía, mediante la recepción del orden en el grado de los diáconos. La iglesia entiende que es un orden mayor, pero no es orden en orientación al sacerdocio, sino es en orientación al servicio. Por tanto, el presbítero muchas veces puede suplir al obispo en algunas encomiendas que en general se encomienda al obispo, que son propias del obispo en plenitud, pero no son propias del presbítero en su ejercicio, sino con una facultad concedida por el obispo,
como es administrar el sacramento de la confirmación. Ujú. Pero tanto la confección de la Sagrada Eucaristía la hace un obispo como la hace el presbítero, pero nunca de los nunca es el diácono quien confecciona la Eucaristía. Él puede llevarla, puede distribuirla, pero ya está confeccionada por un sacerdote, y el sacerdote es o presbítero u obispo. Entonces, en cuanto al sacramento del orden, es para siempre. Si uno es presbítero, es ordenado sacerdote para siempre. Si uno es obispo, obispo para siempre. Pero hay una doble dimensión, la dimensión jurídica y la dimensión sacramental. En cuanto a la dimensión jurídica, se empieza a pertenecer a un grado dentro de la legislación eclesiástica y son, digamos, derechos fundamentales clericales, que son diversos a los derechos fundamentales laicales. Entonces, la terminología ha cambiado porque no se presentaba en otros momentos el que un sacerdote, por diversas circunstancias, era penalizado por sus hechos o por situaciones con la pérdida del estado clerical. No es la pérdida del sacerdocio sacramental, pero sí es la pérdida del ejercicio de los derechos fundamentales como clérigo. A esto se refiere y el cambio de terminología, porque en un primer momento se utilizaba la reducción al estado laical. Y muchos especialistas, teólogos y canonistas dijeron, es una ofensa al laico decir reducción al estado laical, como si el estado laical fuera en grado diverso en dignidad al estado clerical. En la iglesia, una vez que, primero, hay una igualdad fundamental humana, por el hecho de ser persona humana. El persona humana puede ser varón o mujer. Y está enriquecido con el bautismo y entonces se configura y se hace uno laico. Pero hay una igualdad fundamental en misión, en vocación a la santidad, pero hay una condición en cada persona diversa. No es lo mismo ser menor de edad que mayor de edad. No es lo mismo ser viudo que ser casado o que tener una relación a modo de matrimonio sin ser un matrimonio sacramento. No es lo mismo ser, ya hemos dicho, varón o mujer, mayor o menor de edad. Y no es lo mismo ser un laico que ser un clérigo. Entonces, la terminología actual que se utiliza en la iglesia es, en general, la pérdida del estado clerical. No la pérdida del sacramento del orden, sino la pérdida de un estado jurídico que es el clerical. Y al perder el estado clerical, entonces se asemeja o vuelve a adquirir al estado que tenía antes de ser clérigo. Y entonces es lo que antes se llamaba pérdida del estado clerical, que sería la reducción. No Sí, se sí, sí, no se reduce, reduce. sino se pierde una dignidad fundamental. Entonces, Sí, así se puede comprender un poco que se habla en un lenguaje doble. El padre, por lo que conozco, por las diversas situaciones, el padre efectivamente es sacerdote para siempre. Si es que fue ordenado válidamente por un obispo válido, le impuso las manos, se hizo con todo el rito sacramental. Y adquirió en ese momento también, bueno, desde el diaconado, el estado jurídico clerical. La iglesia, por lo que yo conozco o sé o me he enterado, perdió el estado jurídico clerical y por eso se llama laicización. Se laicizó
Es decir, regresó al estado original que tenía antes de la ordenación diaconal, que es ser laico. Sí, exactamente. Era un poquito ver esa parte porque precisamente el comunicado, ¿no? Que salió este mes de la arquidiócesis de ahí de Las Vegas, dice eso: la arquidiócesis de Las Vegas recibió una notificación de la diócesis de Santa Rosa en California sobre la laicización involuntaria del señor Adams Cotas, anteriormente en la diócesis de Santa Rosa y quien sirvió brevemente en Las Vegas. Este proceso se realizó a través de la diócesis de Santa Rosa, donde el señor Cotas fue incardinado como sacerdote. Esta laicización fue aprobada por su santidad el Papa Francisco y no tiene posibilidad de apelación. O sea, traducción, ¿hubo algo, hay algún conflicto, algún problema La pérdida del que lo estado hacen? clerical tiene varios campos. Uno es por solicitud de uno de los interesados. El primer interesado es el afectado, pero también por diversas situaciones puede ser pedido por el obispo en donde se encuentra esta persona involucrada o por el obispo donde esta persona ha quedado incardinado a una diócesis, a un territorio. Entonces, es pérdida del estado clerical por petición propia, por solicitud propia, o lo más grave es por una imposición establecida por la competente autoridad eclesiástica. Y esto es tan delicado la pérdida del sacerdocio o del ejercicio sacerdotal que está reservado al romano pontífice. Y eso lo hace a través de los distintos dicasterios de la curia romana. Ordinariamente eras a través de la congregación de la doctrina de la fe o dicasterio, pero también para algunas situaciones la congregación o el dicasterio para el clero y para los institutos de vida consagrada. Aquí, independientemente, cualquier dicasterio que presente el caso, quien resuelve y determina es el romano pontífice, sea para la pérdida como sea para volver a reincorporarse. ¿Y qué significa la pérdida? Que ya no puede entonces ejercer ningún acto jurídico eclesiástico bajo pena de invalidez. Invalidez. Exactamente. Sí, después ya aclara eso un poquito el comunicado, ¿verdad? En donde dice, aunque el sacramento del orden sagrado imprime carácter indeleble en el alma del sacerdote que lo faculta para administrar los sacramentos, el sacerdote que ha sido laicizado, que ya lo explicamos, se le prohíbe celebrar misa o los demás sacramentos, y al señor Adán Cotas se le prohíbe utilizar el título de padre, en referencia a ser un sacerdote católico o utilizar una vestimenta clerical. Porque Yo la creo que es vestimenta clerical, en general, es un signo externo de ser perteneciente al estado jurídico clerical. Y entonces, si él ya perdió el estado jurídico clerical, él no puede utilizar esos signos externos. Sin embargo, la Iglesia siempre ve el bien supremo de las almas de todo ser humano, pero en particular los miembros de su comunidad de bautizados. Y entonces, en atención a la trascendencia que es el paso de este mundo al eterno, y viene lo que llamamos el paso del tránsito de muerte. Y Vamos a un entonces, pequeño corte. Vamos a un pequeño corte, perdón que lo interrumpa. una situación reservada al romano pontífice, bueno, en la pérdida del estado jurídico clerical, debe de intervenir siempre la Santa Sede, y cuando se trata del sacerdocio, siempre es el romano pontífice.
Hay un tercer elemento que decide al romano pontífice en contra de que aun cuando yo esté solicitando continuar en el ejercicio del ministerio, debido a una causal muy grave estipulada en la propia legislación jurídica eh, occidental, manifestada en el Código de Derecho Canónico y en la legislación propia específica por los delitos cometidos. Entonces, aun cuando después de un proceso y de una investigación, aun cuando se esté en contra de la solicitud que haga el solicitante para no la pérdida de su estado clerical, se le impone como una pena jurídica canónica. Debe ser una situación muy grave y entonces pierde como una sanción el estado clerical. Pierde el estado clerical jurídico, no pierde el sacerdocio. Y entonces la iglesia, en atención al bien último, a ese sacerdote que está exonerado de las cargas ministeriales, que en alguna interpretación se dice está reducido el estado laical, que hemos dicho que no, que es la pérdida del estado laical, le permite dar eh, la confesión al moribundo para que pueda terminar sacramentalmente en la gracia de Dios. Es el único caso que ya estando con pérdida del estado clerical, la iglesia le permite a ese sacerdote laicizado que ejerza el ministerio en orden al bien de la persona, al bien del alma. Sí, en el bien de los moribundos, ¿no? Pero con eso, bueno, pierde todo lo demás, pierde la cuestión de celebrar misas, pierde la cuestión de confesar, de los demás sacramentos, primera comunión, bautizo, ya no puede, o sea, digamos, pierde el ejercicio ministerial, ¿no? Ya no puede ejercer ministerialmente. Podemos decirlo, es como cuando le quitan las, ¿cómo se llama? Las licencias a algún médico o algún psicólogo, ¿no? Ya no puede ejercer eso. Entonces, de la misma manera Su con el profesión, sí. sacerdote, ya no puede, digamos, ejercer esta parte, ¿no? Del ministerio. Y en torno a esto, sí son cuestiones, me parece, muy delicadas y como muy comprometedoras, porque yo, bueno, por lo que dice la carta, ¿no? Lo que entiendo yo es que el padre ha sido Exonerado, laicizado, sí. ¿no? Ha perdido su estado clerical debido como a alguna acusación que hubo, algún delito, ¿no? Porque dice que precisamente eso, ¿no? Se le ha pedido, ¿no? O sea, él no lo ha solicitado, se le ha pedido y Se le ha entonces impuesto se le ha impuesto, como entonces pena, como resultado de una pena, sanción. de un juicio, ¿no? Una sanción que tiene, que bueno, no sé cuál es la cuestión, ni tampoco estoy como muy enterado para saber cuál es la cuestión, ¿verdad? Que le hace o que le llevan a esta decisión o a esta pena, ¿no? Que se le ha impuesto. Pero él ha abierto una iglesia ahí mismo en Las Vegas, que es la iglesia de San Benito, en donde ha invitado a que pues toda la gente, los fieles, ¿verdad? Que lo siguen, que estén, que vayan y estén con él. Pero sí es un tema muy delicado porque entonces ya se está volviendo sectario. Ya eso es una parte de hacer una secta, ¿no? Hay un principio teológico que dice, la iglesia recibe y celebra los sacramentos, pero al mismo tiempo administra los sacramentos. Y la iglesia puede señalar o puede pensarse en una situación de validez e invalidez sacramental. Puede decirse lo que es materia y forma. Aquí discuten los entendidos sobre la validez de la confección de la Sagrada Eucaristía de un sacerdote que ha sido laicizado. ¿Por qué? Porque la iglesia vive en comunión jerárquica y la iglesia puede decir cuándo un sacramento es válido o es inválido.
Eso se refiere, por ejemplo, a que yo, obispo, ordene a un laico, tiene que ser laico, porque como si no, no lo puedo ordenar, Sí, tiene, claro. para inclusive ordenarlo obispo, necesito que ya sea sacerdote, y si no es sacerdote, lo necesito ordenar presbítero y lo necesito ordenar diácono. Pero ordenar a un presbítero obispo sin mandato apostólico va en juego la validez de la ordenación episcopal y por tanto, si no es ordenado por obispos que estén en comunión con la iglesia, esa ordenación episcopal es inválida. Por tanto, la iglesia puede decir cuando una celebración eucarística sea inválida. Desde luego que lo hace si lo hace un laico. Si lo hace un laico, por más que quiera haber recibido la ordenación de un obispo que no era obispo, no es sacerdote. Y si no es sacerdote, no confecciona la Eucaristía. Aquí el problema está que él es sacerdote, pero está exonerado de sus cargas ministeriales y la iglesia puede decir, por la imposición de la pena es tan grave que yo, que tengo facultad sobre los sacramentos y sobre los sacramentos, hago que tu celebración comunitaria no está en comunión con la iglesia y no está en vigencia tu potestad para confesionar la Eucaristía. Es un punto muy delicado porque son situaciones íntimas, dogmáticas, internas, teológicas, y si uno es congruente a los principios, podemos decir que esas celebraciones eucarísticas pueden ser inválidas. Inválidas, Por junto tanto, con, no es misa. exactamente, no es misa, junto con los demás sacramentos, ¿no? Y la otra cuestión, bueno, no sé por qué él está en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en México también ha llegado este punto, ¿no? En donde se pueden registrar todas las asociaciones religiosas. Y eso, digamos, ante el gobierno me da una validez, pues, pero ante la iglesia no, porque dentro de la iglesia ya no estoy en esta comunión a través de lo que comentábamos hace rato, ¿no? Entonces sí, para ahí un poquito estar, ¿verdad?, al pendiente de esta parte y bueno, saber que sí, como dice él, no pierde, ¿verdad?, este estado sacerdotal, pero sí pierde toda la cuestión jurídica, ¿no? Y esta cuestión jurídica implica, ¿no?, estos deberes y obligaciones y dentro de esto, pues el padre ya no puede celebrar la Eucaristía, ¿no? Porque se invalida. Por tanto, hay que distinguir sacramentos y sacramentos, porque fue una pequeña discusión en los primeros concilios de la Iglesia sobre la validez del bautismo impartida por herejes o no en plena comunión con la Iglesia, que era Iglesia Universal, no estábamos todavía separados de las iglesias del Oriente, y podemos decir que todavía en razón de una trascendencia, el bautismo se puede considerar válido si se utiliza el agua, la fórmula trinitaria y la intención que tenga la iglesia. Pero fuera del bautismo y de la absolución de los pecados en el extremo de muerte, todos los sacramentos que realice, todos los demás sacramentos que realice ese exonerado son inválidos. Por tanto, si confirma, la confirmación es inválida. Si celebra la Eucaristía, en mi punto de vista jurídico, es inválido. Si celebra el matrimonio tenemos una pequeña situación con las iglesias del Oriente y del Occidente en donde dice que los ministros del sacramento son los cónyuges. Así es, pero debe de estar sancionado por la iglesia y debe recibir el consentimiento un ministro aprobado, conforme una llamamos forma canónica. Hay excepciones, sí, por muchas situaciones, pero el matrimonio por principio, si lo preside un sacerdote exonerado de su ministerio, el matrimonio es inválido. Puede ser subsanado, puede ser válido por otros caminos, pero no por la presencia del sacerdote.
Orden, Él no puede ordenar. Así es que hay que distinguir cada uno de los sacramentos que realice un sacerdote exonerado o que ha perdido sus derechos jurídicos clericales. Muy bien. Pues amigos de Lo Católico Más, los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal, a que le sigan dando like a nuestros videos para que podamos seguir llegando a más y más gente, ¿verdad? Y todo lo que nos pone en la caja de los comentarios lo vamos leyendo. Vamos a ir tocando algunos temas, ¿verdad? Como por ejemplo la parte de, hay mucha gente que dice que no me viste así porque no soy sacerdote, entonces bueno, ya iremos tocando muchos temas de esos, pero les invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Ya estamos próximos a llegar a los 500 suscriptores y recuerden que tenemos, ¿verdad? Las sorpresas de las tazas y otra sorpresa por ahí para el número 500.